Buenas tardes. Bueno, retomamos la jornada después de esta parada para comer. Saludamos también a la gente que tenemos al otro lado del charco, que se están incorporando, yo creo, muchos de ellos también ahora a la jornada. Y bueno, pues damos entrada con una ponencia, con otra charla experta, en este caso para ver la visión de la Agencia de la Unión Europea, ENISA. Damos la bienvenida a Elena de la Calle Bian, que es representante española en ENISA, en el Consejo de la Agencia, el Consejo de Administración de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad. Es consejera técnica también del Departamento de Seguridad Nacional. Todo tuyo, Elena. Ahora mismo te conectan, probablemente tienes la presentación, ¿verdad? Pues nada, pues bienvenida, Elena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitar al Departamento de Seguridad Nacional a este primer congreso. Pues si no conocéis al Departamento de Seguridad Nacional, os quería comentar que nosotros dependemos del Gabinete de la Presidencia de Gobierno. Nuestro lugar de trabajo es el Complejo de la Moncloa, el probablemente famoso para algunos búnker de la Moncloa, que fue uno de los requisitos que impusieron a España para poder entrar en la OTAN, disponer de un búnker de ese tipo, y ese es nuestro lugar de trabajo. Nuestra función principal es asesorar al presidente del Gobierno en materia de seguridad nacional, y uno de los ámbitos de la seguridad nacional es la ciberseguridad, precisamente. ENISA, lo primero es decir qué no es ENISA. Si vosotros hacéis una búsqueda en Google y ponéis ENISA, no os va a salir esta ENISA, os va a salir la Empresa Nacional de Innovación del Ministerio de Industria. Con lo cual, si queréis saber más de ENISA, la Agencia Europea de Ciberseguridad, deberéis poner en Google ENISA UE, si no puede haber algún tipo de confusión. Bueno, como os comentaba, el Departamento de Seguridad Nacional pertenece al Consejo de Administración de ENISA, cuya función principal, bueno, tiene tres funciones principales, digamos, ese Consejo de Administración. Primero, aprobar el plan de trabajo de la agencia. Segundo, aprobar el presupuesto, una cuestión importante también, y nombrar a su director. Aparte de eso, nuestro departamento también pertenece a la Red Nacional de Enlace de ENISA, es decir, es el punto de contacto en España de la agencia para impulsar las actividades de ENISA dentro de España. Aquí podéis ver una imagen del nuevo edificio de la agencia por dentro, que se ha inaugurado muy recientemente. En marzo tuve yo la ocasión de asistir a la inauguración, y la verdad es que es un edificio bastante moderno, bonito, y los españoles que están trabajando en la agencia, que no hay muchos, bueno, yo me encontré con un par de ellos, la verdad es que están bastante contentos, me pareció. La agencia se crea en el año 2004, empezó muy tímidamente y ha ido cogiendo fuerza. Su sede está en Atenas, en Grecia. Empezó con una sede en Creta, en Heraklión, pero bueno, vieron que era más operativo estar en Grecia. Tiene una sede chiquitita en Heraklión, muy pocos trabajan allí, casi todos, prácticamente todos están en Atenas, y ahora están pensando en abrir una sede en Bruselas, también para poder cooperar de manera más eficiente con otras agencias europeas. Ahí tenéis una imagen del nuevo edificio, ya digo, inaugurado en marzo, que está en Atenas. ¿Cuál es la misión de esta agencia? Bueno, la misión la podéis encontrar en el reglamento que regula las funciones de ENISA, y dice exactamente esto, que la misión de la agencia es velar por un alto nivel común de ciberseguridad en Europa. Y aquí, bueno, pues hay dos cosas muy destacables, ¿no? Por un lado, el alto nivel de ciberseguridad, y por otra, común. Yo destacaría esas dos cosas. Para mí, si me dicen ¿qué es un alto nivel de ciberseguridad? Pues, sinceramente, en esta circunstancia en la que estamos, para mí un alto nivel de ciberseguridad es aquel que nos permite a Europa hacer frente a las amenazas causadas por actores estatales, que tienen mucha potencia y mucha capacidad de lanzar ciberataques con un gran impacto y con impacto transfronterizo en Europa. Para mí eso sería tener realmente un alto nivel de ciberseguridad en Europa. Otra cosa, en mi opinión, se quedaría corta.
y por otro lado común. Esto es un reto porque somos 27, somos muchos, cada país tiene pues, su idiosincrasia, sus intereses, sus características, y entonces pues, esto es otro de los aspectos en los que ENISA también ayuda para que ese nivel sea común, porque si hay un país que tiene un nivel más bajo de ciberseguridad, sería el eslabón más débil de la cadena y por ahí nos podrían entrar los ciberataques. Necesitamos tener un alto nivel de ciberseguridad, pero que sea común a todos los países. Bueno, ¿y cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo ENISA puede conseguir ese alto nivel común de ciberseguridad? Bueno, la persona que mejor os podría explicar esto, mucho mejor que yo, es ese señor de aquí. Pero no está, desafortunadamente. Es el director ejecutivo de la agencia. Es un estonio, es Juhan Lepasar. Yo creo que debe llevar 2 años y es una persona muy activa, muy comprometida y bueno, que está dándole un gran impulso a ENISA. Y precisamente en este vídeo de YouTube, que podéis encontrar en la página web de ENISA, pues explica precisamente cuál es la visión de ENISA para alcanzar su misión. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de este gráfico que veis aquí, que resume de una manera muy clara, yo creo, cuáles son los pilares sobre los que se sustenta la estrategia de ENISA para alcanzar esta misión. Y bueno, pues podemos hablar de la construcción de capacidades, en primer lugar. Pues por ejemplo, aquí podemos tener los ejercicios que organiza ENISA. Precisamente ahora se está desarrollando el ejercicio más grande a nivel mundial en ciberseguridad, del cual vengo ahora mismo, por ejemplo, el apoyo que hace ENISA a la construcción de los CERT nacionales. Esos serían pues, 2 ejemplos en los que ENISA apoya a los países a construir sus capacidades para ser más fuertes frente a las ciberamenazas. Otro pilar importante es, lo tenéis abajo, la cooperación operacional. ¿Esto qué es? Pues si hay algún incidente, sobre todo con impacto transfronterizo, cómo cooperamos entre todos para saber en qué situación estamos y cómo le damos una respuesta conjunta. Y bueno, pues aquí hacen un apoyo a distintas redes que luego veremos un poquito más adelante. Otro pilar importante, muy importante, es la política de ciberseguridad, las políticas. La ciberseguridad no se restringe solamente a un pequeño ámbito técnico, sino que es algo que abarca a todos los sectores. Entonces, ENISA está pendiente de que toda la regulación europea incluya los aspectos de ciberseguridad que necesita. Y también, por otro lado, ayudar a los distintos países a implementar de manera homogénea esas políticas europeas. Tiene esa doble vertiente. Otro punto importante, las soluciones confiables. Es muy importante que en Europa se disponga de productos, servicios y procesos que sean seguros, para evitar además también la fragmentación del mercado interior. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto se hace a través, por ejemplo, de la certificación de seguridad de productos, servicios o procesos. Y todo esto pues, hará que todas las comunidades que están en este ecosistema europeo de ciberseguridad pues, ya están reforzadas para afrontar a esas ciberamenazas y además pues, ahí arriba tenéis el foresight, ¿no? Que siempre tenemos que tener una visión de futuro a ver cuáles son las amenazas que nos van a venir, ¿no? Y precisamente pues, hace poco han hecho una conferencia sobre cuáles serán las ciberamenazas pues, previstas en el 2030, ¿no? O sea, que siempre están con la visión de futuro de qué es lo que nos viene. Y muy importante, el conocimiento. ENISA es un centro de conocimiento de ciberseguridad. Impulsa la cultura de ciberseguridad en toda Europa, en todos los sectores. Ha elaborado muchísimas guías de buenas prácticas que están a vuestra disposición. En fin, organiza conferencias, seminarios, webinars. Es muy recomendable pues, estar al tanto de las actividades de ENISA y hacer un seguimiento y pues, bajarse la documentación que a uno le pueda interesar. Hablando un poquito más de cada uno de estos pilares. Hablábamos de la necesidad de tener soluciones confiables. Pues el reglamento de ENISA, por el que se regula ENISA, también establece un marco para la certificación europea de productos, servicios y procesos. Y el objetivo precisamente es armonizar los requisitos de seguridad para los productos y luego que se reconozcan en Europa, que esos certificados de seguridad de ese producto sean reconocibles en Europa directamente. Esto es una de las cosas por las que ahora mismo ENISA está apostando fuerte
y están en desarrollo ahora mismo 3 esquemas de certificación europeos. ENISA lo que hace es consultar a todos los actores interesados, las partes interesadas, y elabora un borrador de esos requisitos de seguridad y cómo tienen que evaluarse esos productos, esos servicios o procesos. Luego, pues la Comisión Europea, si está de acuerdo, pues lo incluye en un acto legislativo. Y ahí, pues, si hubiera algún esquema de certificación nacional del mismo tema, pues ya ese esquema nacional decaería y solamente quedaría el europeo. Ahora mismo, como digo, hay 3 en desarrollo, todavía no hay ninguno publicado, todavía no. El primero, el que está más avanzado, y según el director de ENISA, que ha dicho recientemente, está a punto de publicarse, es uno que recoge el estándar internacional de Common Criteria para productos. Ese va a ser el primero que va a salir. El segundo, el que está más avanzado, es el de los servicios en la nube. Ese está ya en un estado bastante avanzado, pero todavía, pues bueno, aquí lo que decíamos del elevado común nivel entre los países, pues ahí, claro, hay países que piensan una cosa, países que piensan otra, y entonces, bueno, está un poquito más retrasado porque hay unos temas que todavía quedan por resolver. Y el tercer esquema de certificación es el de 5G, servicios 5G. Ese todavía está empezando a andar. O sea, todavía no tenemos ninguno, pero ya vamos avanzando en ello. Otro de los pilares de la estrategia, otro de los pilares que hemos dicho es la cooperación operacional. En el caso de que haya un incidente, ¿cómo cooperamos entre todos los países? ¿Cómo sabemos qué está pasando? Y podemos dar esa respuesta coordinada y conjunta. Aquí pues vemos un poco varios de las entidades con las que ENISA está cooperando. Aquí tenemos la red de CISERS, de Centros de Respuesta a Incidentes, que son de todos los países de Europa, que en esa red lo que hacen es intercambiar información técnica sobre incidentes. Pues indicadores de compromiso o técnicas, tácticas y procedimientos, alertas. Y en esa red, en España, por ejemplo, están representados tanto el Centro Criptológico Nacional, el CCN-CERT, e INCIBE-CERT. Esos dos están ahí representados en la red europea. Luego hay otra red, que es la red Ciclón, que ya no habla tanto de intercambiar información técnica, como hemos dicho, pues de malware o indicadores de compromisos, ya no es una información un poquito más de más alto nivel. ¿Y qué se comparte en esa red? Pues se comparten qué servicios están afectados. Ha habido un ciberincidente, pues están afectados los hospitales, por ejemplo. Y a mí, ¿cuántos hospitales tengo afectados? Pues 5. Y yo estos, y yo los otros. ¿Y cuál ha sido el impacto? Se comparte esa información de un nivel un poquito más alto. Y aquí es nuestro Departamento de Seguridad Nacional el que está asistiendo a esa red. Y ENISA tiene la secretaría de esas 2 redes. Y además pone las plataformas informáticas necesarias para que nosotros podamos intercambiar esa información entre nosotros y saber qué está pasando. También tiene acuerdos de colaboración con Europol, por ejemplo, con el que ha hecho pues, varias conferencias sobre seguridad en el Internet de las Cosas. Bueno, tiene otra serie de acuerdos con el CERT de la EU, que es un CERT para agencias europeas. En fin, no puede quedarse en ella misma, tiene que abrirse y colaborar con otros muchos agentes, ¿no? Sobre todo, ya digo, para afrontar los ciberincidentes con impacto transfronterizo. Otro pilar, aquí ya sé que no se ve nada, pero lo sé y lo he hecho a posta, ¿vale? ¿Por qué? Para que veáis todo lo que hace ENISA, que a mí no me ha cabido, o sea, hay muchas más páginas como esta. Y esto es en la parte de políticas de ciberseguridad, de lo que hemos hablado antes, ¿no? Que ENISA está impulsando que los Estados miembros adopten la legislación europea de una manera uniforme, que si tienen problemas, pues que los compartan, que compartan buenas prácticas, a ver cómo implemento pues, la directiva NIS, por ejemplo, o la NIS 2, que va a venir ahora, o el reglamento EIDAS, el Reglamento de Identificación Electrónica y Servicios de Confianza, o la Ley de Protección de Datos, o cómo pues puedo yo informar sobre incidentes o infraestructuras críticas, o estrategias de ciberseguridad. Bueno, pues aquí tenéis una lista que no se ve, ya digo, porque así está, y todavía más, con enlaces, con buenas prácticas. Por eso yo
me gustaría animaros a entrar en la página web de ENISA, ENISA UE, no ENISA solo, y navegar por ella y descargaros pues, aquella información que os pueda interesar. Y, por supuesto, ahí tenéis eventos que organiza ENISA, también muy recomendables. Muchos de ellos son abiertos. ¿Y esto qué es? Bueno, este es el otro pilar, la construcción de capacidades, que hemos dicho que ENISA apoya que los Estados miembros construyan capacidades, por ejemplo, mediante la realización de ciberejercicios. Este es un ciberejercicio que se llama Cyber Europe, que se ha desarrollado ayer y hoy. Hoy todavía está desarrollándose, llega hasta las 5 de la tarde. Yo me he ido un poco antes, me he escapado del ciberejercicio, pero ya está a punto de resolverse. Es un ejercicio que es el 6º que realiza ENISA, es el mayor ciberejercicio mundial, a nivel mundial, en número de participantes. En esta ocasión han participado de Europa pues, entre 800 y 900 organizaciones, que no está nada mal. Se ha dedicado al sector sanitario. Al sector sanitario, realmente te ponen un entorno muy realista, en el que van llegando correos electrónicos, noticias, pero noticias de un realismo tremendo, ¿no? Que parecen realmente que estás escuchando el telediario, ¿no? De incidentes pues, de ransomware, por ejemplo, en este caso eran ransomware, con exfiltración de datos personales de pacientes. También ha habido ataques a dispositivos IoT con los sensores de las cámaras refrigerantes de medicamentos y vacunas. También ha habido un ataque, con lo cual eso ha provocado que en Europa pues, haya un desabastecimiento de medicamentos. Todo esto es una simulación muy realista de un ciberincidente que primero es pequeño y luego va escalando, hasta llegar a ser una cibercrisis. Entonces, esto lo que hace es que a nivel nacional nosotros nos organizamos como queremos, cada uno pues, elige a sus jugadores. El Departamento de Seguridad Nacional es el planificador nacional de este ejercicio. Y entonces, en nuestro caso, pues, se ha conseguido reunir a 30 participantes, incluidos los CERT, CCN, INCIBE, CERS autonómicos, consejerías de comunidades autónomas, hospitales, industria farmacéutica, proveedores de servicios cloud, Telefónica y Vodafone también han participado. O sea, ha sido una representación bastante grande y pues el objetivo es precisamente, si te pasa esto en realidad, saber qué es lo que tienes que hacer, a quién tienes que llamar, cómo te coordinas internamente, ¿no? Todo eso sí, hasta llegar a una situación de crisis en la que se activa el sistema de seguridad nacional pues, que coordina nuestro departamento, ¿no? Que va escalando. Y luego, por supuesto, también a nivel europeo. En Europa también se activan los mecanismos de gestión de crisis y esa red que habéis visto, la CISER Network, también se activa para intercambiar la información técnica, y también la Ciclón para decir, oye, pues a mí me han hackeado 5 hospitales, las centralitas están completamente colapsadas, nos piden un ransomware de 15 millones de euros. ¿Cómo estás tú? ¿No? Entonces, cada país ahí incluye un informe de situación, que lo hemos hecho esta mañana. Hemos incluido el informe de situación de España, que nosotros recibimos pues, de todos los jugadores, vamos recibiendo feedback, se realiza ese informe de situación y se comparte en la red Ciclón, y cada país comparte lo suyo. Y al final del día, pues yo no sé si a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde, probablemente ENISA, que es la Secretaría de Ciclón, hará un informe conjunto europeo de lo que está pasando y cómo se ha resuelto ese incidente. A las 5 de la tarde va a haber unas noticias en las que dirán que se ha resuelto, que han capturado los ordenadores de los 2 grupos hackers, ¿no? Que ha causado todo este desastre. Entonces, bueno, la verdad es que es la primera vez que participo en un ejercicio de estas características y me ha resultado muy, muy interesante. Aquí, bueno, simplemente es decir que han participado todos los países de la Unión Europea, más alguno más, y un poco un ejemplo de los correos electrónicos que van llegando, que hay algunos de carácter muy técnico, porque también se da juego a la parte técnica, te llegan logs, te llegan pues, datos de malware, por ejemplo, para analizar, te plantean retos, pero luego todo eso va escalando hasta un nivel ya político. Y el entorno, como digo, en el que esto se mueve, que lo llaman el universo,
Es muy, muy realista. Aquí, por ejemplo, en lugar de las BBC News, tenemos las BCC News, ¿no? En lugar de Facebook, pues Facebook. O en lugar de Euronews, Euronews. Pero está todo muy bien hecho. También tenemos pues, redes sociales, pues los que nos van llegando también pues, de celebrities, ¿no? Que dicen, mis datos médicos se encuentran en no sé qué sitio, voy a denunciar a todo el mundo. Bueno, pues todo te mete muy, muy bien en el ambiente. Tan bien que a veces, bueno, porque incluso hemos tenido una videoconferencia también nacional, interna, pues para explicar un poco el sistema de seguridad nacional y cómo iría escalando esta crisis a nivel nacional, y ha habido gente pues, que se ha visto agobiada, ¿no? Porque ha habido un gran bombardeo de información. Pero claro, en 2 días empieza la crisis y se resuelve. O sea, es todo en un periodo de tiempo muy, muy, muy corto y es muy, muy intenso, un ejercicio muy intenso. Bueno, y ya terminando, pues tampoco podía dejar pasar la ocasión de mencionar qué está haciendo ENISA en esta situación de crisis en relación con la guerra en Ucrania. Pues también ENISA está teniendo un papel muy activo para saber en qué situación nos encontramos en cuanto a la ciberseguridad, los ciberataques que se están realizando pues en este marco, ¿no? Y, por ejemplo, pues aquí tenemos un ejemplo de portada, el de la izquierda, de un informe sobre los incidentes significativos dentro del ámbito de la guerra de Ucrania, pues en un periodo de tiempo determinado. Estos informes se cuelgan en esa red Ciclón que os he contado antes de cooperación europea, y así estamos todos al tanto, todos los países, de qué está pasando. Y otra de las actuaciones que ha hecho ENISA en relación con esta guerra es pues una publicación, por ejemplo, aquí, esto fue en enero, luego ha tenido otras posteriores, en vista de la situación que cada vez se está elevando más el nivel de amenaza, pues ha dado consejos a todas las organizaciones para aumentar el nivel de ciberresiliencia, pues por una serie de medidas. El de la izquierda no es público, el de la derecha sí lo es, y esto pues lo podéis descargar, y son 14 medidas precisamente para intentar pues estar más preparados frente a este entorno de amenaza pues cada vez más creciente que se está viviendo en estos momentos. Y bueno, por mi parte esto es todo. Aquí tenéis una fotografía del Consejo de Administración de ENISA con el vicepresidente de la Comisión Europea, que vino a inaugurar ese edificio de ENISA en marzo. Si queréis más información, pues aquí tenéis la página web de ENISA, ENISA EU, y el reglamento 2019-881, que es relativo a ENISA, que ahí os explican todas las funciones que tiene ENISA, y también el marco de certificación europeo de la ciberseguridad. Y también aquí pues, os dejo la página web del Departamento de Seguridad Nacional, por si alguien tiene interés en conocer más pues, lo que hacemos y lo que publicamos. Entre otras cosas, la Estrategia de Seguridad Nacional o la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, que también se puede bajar de la web. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias, Elena. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión relevante que queráis plantearle. Elena, no, pues te agradecemos mucho, Elena. Muchísimas gracias. Bueno, súper interesante. A mí me ha parecido tremendamente interesante lo que hacéis del taller de ciberataques, de ciberdelincuencia, de incidentes. Creo que es una idea estupenda que la podríamos retomar para el Congreso del año que viene, porque podríamos hacer un taller práctico aquí también. Porque no solo se aprende de la teoría y de la experiencia de terceros, sino también de la práctica. Y yo creo que esto le vendría súper bien a las organizaciones tener ataques simulados, bueno, no solo de ransomware, sino de fraudes, ¿no? Con tanto incremento que ha habido del fraude y cualquier tipo de ciberdelincuencia o de ataques a sus sistemas y a su información. Así que estos talleres, la verdad es que me parece una iniciativa extraordinaria. Y es verdad que también recomendamos a todo el mundo que puedan visitar esa página web de ENISA EU, porque es verdad que hay un montón de información, hay unas guías sobre ciberseguridad tremendamente interesantes. Genial. Bueno, pues yo doy paso a mí mismo como moderador de la siguiente mesa y al resto de compañeros, Mariano, Santiago y Marlon, venís conmigo y arrancamos la cuarta mesa sobre madurez del tejido empresarial español en ciberseguridad, para poner el foco sobre la importancia de la gobernanza, de la autorregulación
hablar un poco de los estándares internacionales, hablar un poco de la regulación jurídica existente y no existente. Bueno, un poco que debatamos sobre este tema, porque yo creo que a lo largo de la jornada ya se han hablado de muchos temas, pero creo que falta que toquemos algún punto importante. Bueno, yo como abogado creo que tenemos que incidir en algún punto desde el punto de vista de responsabilidad jurídica y algún aspecto que creo que es tremendamente necesario y además más en un foro de compliance que estamos acercando a los CISOs y a los expertos en ciberseguridad y en seguridad con la función del compliance, función tremendamente importante en la estrategia de las organizaciones. A ver, voy a dar paso a... Uy, me he dejado, perdonarme, porque me he dejado en algún sitio la nota que tenía yo por aquí para vuestra presentación. A ver. ¿Dónde lo he dejado? Pues no sé dónde lo he dejado. Aquí me la han hackeado, es decir, estamos en un entorno, sí, aquí está, no es esta. No, pero... Si no nos presentamos. Pues Óscar, mejor os presentáis. A ver, yo os voy a hacer una breve presentación. Acabas de demostrar lo que puede ser un incidente de seguridad física. Por supuesto, sí, un incidente de desorganización. Sí. Y qué importante es la organización en la materia de seguridad, ¿no? Y vamos a hablar de ello. Bien. Bueno, a ver, os hago una breve presentación, pero luego sí que apuntar un poquito lo importante de vosotros. Algo recuerdo, ¿eh? Marlon Molina, que es director del Laboratorio de Ciberseguridad del Parlamento de las Américas y miembro de la directiva del clúster de FinTech del Ayuntamiento de Madrid. Marlon, seguro que puedes completar algo más, ¿verdad?, de tu presentación. Bueno, vamos así. De hecho, el Laboratorio de Ciberseguridad ha estado hasta el último día del mes anterior. Ahora migramos a la agenda digital, que es parte de lo que tiene la ciberseguridad, porque la ciberseguridad básicamente pues, conecta todo. Entre esos otros elementos también estoy en IDG, ahora Foundry, ¿no? Que son los dueños de Computer World y PC World y todos los worlds, básicamente. Entonces, esta también es una posición, yo diría que privilegiada, en mi caso, porque pues justo lo que nos enseñaba Elena con los ataques, toda la información y tal, pues yo la tengo antes de que se publique incluso, ¿no? Entonces tengo, digamos que juego un poquito con ventaja algunas veces. Así que, y encantado de estar aquí, gracias por quedaros hasta la tarde. Bueno, y fundaste en el año 2016 la Cátedra para la Transformación Digital de la Universidad de Distancia de Madrid, También, ¿no? Que no es sí. poco. Bueno, vamos con Mariano. Mariano Benito, director de seguridad, CISO de GMV, Secure and Solutions. Bueno, has desarrollado una larga y extensa experiencia en el ámbito de la ciberseguridad. Eres responsable de sistemas de gestión de seguridad, con cual de gobernanza mucho tienes que compartirnos hoy. Y has recibido más premios en esta materia. Y bueno, pues bueno, yo creo que con esto es suficiente. Con toda esta experiencia que atesoras, yo creo que es más que suficiente, Mariano. ¿Alguna cosa más por puntualizar? ¿Algo que quieras resaltar? No, Nada más, bien. es suficiente. Okay. Y por último, Santiago Vázquez Garaña, que es el Data Protection Officer, delegado de protección de datos de Capgemini, del grupo Capgemini aquí en España. Llevas muchos años también de experiencia en el mundo de la privacidad. Ya sabemos que, y hoy vamos a hablar un poquito de ello ahora en esta mesa, sobre la privacidad y la ciberseguridad. Un elemento importante de la privacidad tiene que ver con la ciberseguridad. Tienes certificaciones que atesoran un poco toda tu experiencia también y has sido ponente en numerosos congresos en esta materia, con lo cual yo creo que nos vas a aportar mucho. Yo he salvado los trastos con el tema de presentaros, como os conozco ya, pero bueno, y bien, pues a ver, yo os doy pie a lo que queremos hablar de esta mesa. Se ha concretado mucho a lo largo de la jornada del día de hoy, aspectos yo creo tremendamente relevantes en la materia de ciberseguridad, que tiene que ver primero con la complejidad que tiene esto de la ciberseguridad. Y además complejidad que se acentúa por el hecho de que los roles de responsabilidad muchas veces se dispersan a lo largo de la organización. Esto es un tema transversal, lo estamos viendo, lo hemos visto a lo largo de la jornada. Que el fraude ya existe, esto es una realidad. El fraude digital crece cada día más, que el riesgo está ahí, que es latente, que las amenazas ya sabemos que son amenazas internas, amenazas externas, que las compañías tienen muchas vulnerabilidades y mucho desconocimiento de sus vulnerabilidades. Bueno, yo creo que de todo esto ya se ha hablado, y hemos dicho algunos comentarios, algunos consejos que nos han dado el resto de los compañeros que han participado anteriormente, que yo creo que han sido muy, muy interesantes. ¿Qué pasa con la regulación? ¿Qué pasa con la regulación? Porque, por un lado, tenemos
la realidad social y por otro tenemos al legislador que trata de proteger bienes jurídicos, trata de proteger no solo a las personas, también a las personas jurídicas, a las organizaciones, y el legislador, digamos, que va un poquito más lento que la realidad. Y digamos que la realidad, con la transformación digital, lo que ha hecho ha sido coger una velocidad de crucero extraordinariamente rápida, ¿no? Y el legislador va con la lengua afuera. ¿Bien? Esto es así. Y luego, por otro lado, otra reflexión. Estamos empeñados en que cada línea de actuación a nivel social tiene que haber una ley que regule esa actuación social, y esto no puede ser, ¿verdad? Sabemos que hay leyes que regulan interacciones entre las personas y tienen que acomodarse esas leyes a las nuevas realidades, ¿no? No se trata de hacer una nueva ley cada vez que sale una nueva tecnología. Esto yo creo que también es importante que lo recordemos. Bien, pero esa gran falla que se está generando entre la realidad tecnológica, la transformación, como no puede ser de otra manera, de las empresas para ser competitivas y meterse en el mundo de la tecnología, digitalizar sus procesos para seguir vendiendo u ofreciendo servicios, privados o públicos, y la realidad del legislador viene por detrás. Y ahí entra la autorregulación, ¿verdad? Porque el régimen de responsabilidad, la debida diligencia, los agentes intervinientes, hablaba Galindo de la pobre señora que le ha imputado una responsabilidad, no, es que con esto hay que lidiar, ¿no? Y estos son las organizaciones. El papel de la autorregulación yo creo que es muy importante, ¿verdad? Y tenemos ahí temas de normalización. Entonces sí que tenemos una normativa jurídica a nivel europeo, yo creo que ya en muchos ámbitos nacionales e internacionales, que es la normativa regulatoria en privacidad. Información asociada a datos de carácter personal. Hablábamos hoy a lo largo de la jornada de la importancia de la información y de cómo los sistemas interactúan en las organizaciones y se gestiona información y el valor de la información. Y mucha de esa información contiene dato personal. Ahí ya tenemos al famoso Reglamento Europeo de Protección de Datos que entró en vigor en mayo del 2018, que tiene aspectos importantes de seguridad. Y ahí, Santiago, seguro que tú nos das luz, porque desde tu perspectiva práctica y tu experiencia, ¿cómo abordáis el gobierno de la gestión de la privacidad interactuando con la seguridad? ¿Cómo convivís el CISO y el delegado de protección de datos en vuestra organización? Gracias, Óscar. Bueno, como comentabas, es evidente que en los últimos años ha habido un auge en el refuerzo de las regulaciones, ¿no? Tanto a nivel nacional, europeo. Prueba de ello es el Reglamento General de Protección de Datos que comentabas, ¿no? Y el resto de normativas que se están aprobando en los diferentes países de todo el mundo, ¿no? Y como comentabas también, yo creo que es importante en la situación actual, además de la adopción de estas normas, que haya que se enfoque la cuestión de la privacidad y de la seguridad desde otras perspectivas, ¿no? Y ahí surge, como comentabas, el debate de la autorregulación. La autorregulación, que no es otra cosa que la capacidad que tienen las propias instituciones, organizaciones, de regularse a sí mismas, ¿no? ¿Qué ventajas puede tener la autorregulación? Y luego comentamos un poco los diferentes modelos que puede haber, ¿no? Obviamente es más ágil, más flexible este tipo de autorregulación que la propia legislación en sí. Por otro lado, yo creo que mejora la competencia entre las entidades, ¿no? Para buscar siempre la excelencia, ¿no? Para conseguir los mejores estándares en seguridad y en privacidad. Y por otro lado, es más eficiente para las empresas porque pueden adaptarla a sus propias necesidades, ¿no? Entonces, si hablamos de regulación, podemos ir a un modelo, digamos, puro de autorregulación, en el que no haya intervención pública, no se adopten normas. Es un modelo obviamente difícil de llevar a la práctica y de que funcione satisfactoriamente. Por lo tanto, luego hay otro tipo de modelos híbridos de autorregulación, de corregulación, y aquí es un poco lo que el propio Reglamento General de Protección de Datos introduce, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos obviamente impone una serie de obligaciones muy claras, muy fuertes para todas las entidades, y por lo tanto
la norma está ahí y todas las entidades tenemos que cumplir, ¿no?, con sus disposiciones, pero también el propio Reglamento General de Protección de Datos en el 2018 introduce una serie de herramientas como son el principio de rendición de cuentas, de accountability, los principios de privacidad desde el diseño y por defecto, habla de esquemas de certificación, códigos de conducta, que sería el modelo más claro de autorregulación, de corregulación, incluso de normas corporativas vinculantes que en el propio Grupo Capgemini hemos adoptado. En definitiva, todas estas herramientas apuntan a una visión más allá del mero cumplimiento, ¿no?, de la normativa, ¿no? En cuanto a los códigos de conducta que os decía, en el Reglamento General de Protección de Datos, no confundir los códigos de conducta con códigos internos, ¿no?, que las compañías pueden tener para dar su visión, los valores que tienen dentro de la organización, sino los códigos de conducta que prevé el Reglamento General de Protección de Datos en sus artículos 40 y 41, pues es un instrumento de cumplimiento, ¿no?, del principio de, como decía, de proactividad, mecanismos de cumplimiento voluntario, ¿no?, a los que las entidades se pueden adherir, pueden tener un alcance sectorial, un alcance nacional o incluso transnacional, ¿no? Y estos códigos de conducta a los que se pueden adherir las organizaciones, obviamente, permiten a las empresas, por un lado, demostrar que son responsables y que la entidad adherida a ese código de conducta ofrece unas garantías, hace visible el cumplimiento frente a terceros, frente a clientes. Incluso se tienen en cuenta en determinados expedientes sancionadores el hecho de estar adherida a estos códigos de conducta, ¿no? Ahora mismo hay en España aprobados desde la entrada en vigor del Reglamento General Europeo de Protección de Datos, se aprobó un primer código de conducta en octubre del 2020, el código de conducta en el ámbito publicitario de autocontrol, y hay recientemente un nuevo código de conducta en febrero del 22 aprobado en el ámbito de farmaindustria. A nivel europeo también se están aprobando diversos códigos de conducta, ¿no? Por lo tanto, el Reglamento General de Protección de Datos introduce este tipo, ¿no?, de sistemas de corregulación e incluso, como decía, sistemas, las llamadas normas corporativas vinculantes, ¿no?, las Binding Corporate Rules, que conoceréis, las BCRs, ¿no?, por su siglas en inglés, ¿no?, que no es otra cosa que mecanismos que establece una política global para una compañía, para un grupo empresarial ubicado en territorio europeo y que aplica a todos los... Es muy importante eso que dices. Yo saco dos apuntes de lo que has comentado. Por un lado, el regulador ha ido un poquito más allá. No se ha quedado en cumpla usted esto que digo, sino gobierne. Obligación de resultado. Eso es. Tienes que gestionar, tienes que gobernar, tienes que prevenir. Os suena a todos, ¿no? Lo hemos estado viendo en el Congreso, esto es seguridad. Y además también apuntas que el Binding Corporate Rules son normas vinculantes en un entorno organizacional, con lo cual creo que es tremendamente importante que nos planteemos este tema. ¿Tú crees que las organizaciones están entendiendo bien cómo se aplica y cómo les puede ayudar el cumplimiento de la privacidad a proteger sus sistemas de información? Bueno, es uno de los principales desafíos que tenemos dentro de la organización, las figuras de DPO y en definitiva de los responsables de este ámbito, ¿no? Creo que cada vez más existe esa cultura dentro de las organizaciones. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, no es algo fácil, pero sí que también depende, obviamente, de la organización, del tipo de organización, incluso del sector en sí. Hay sectores más expuestos y más que tienen más asumido un poco la privacidad, ¿no?, en el día a día de la organización, pero yo creo que poco a poco, cada vez más, se está consiguiendo. Sí, bueno, también lo hemos comentado a lo largo de la jornada de hoy, ¿verdad? No se puede hablar el mismo idioma para todos igual, ¿eh? Las compañías tienen más cultura o menos cultura, más recursos, menos recursos. Yo creo que esto es muy importante. Y esto interesa mucho también la parte de gobierno, Mariano, la parte de gobierno de la seguridad de la información, interactuando con la responsabilidad en materia de protección de datos y otros activos y de información tremendamente importantes en la organización, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo ves tú la cultura del gobierno y de la seguridad de la información y la autorregulación? Pero es que en ese sentido seguridad tiene una gran ventaja o un gran inconveniente, dependiendo del día que toque.
Que haya regulación es bueno porque te ayuda a cumplir unos mínimos, pero si no tienes seguridad ya te vas a tener que autorregular o vas a tener incidentes. O sea, tu regulador te puede multar, no te puede multar, pero tu atacante te va a atacar y te va a conseguir. Así que por la cuenta que te trae, sí, apóyate en marcos de gobierno, apóyate en elementos de autorregulación, apóyate en controles de seguridad, estándares internacionales, fundamentalmente como base de conocimiento para tener una base de trabajo. Y preocúpate de que estén bien aplicadas, porque no va a venir alguien a poner una multa, va a venir alguien, te va a atacar y vas a tener un problema. Y corregir un problema sabemos que se puede corregir, sabemos lo que nos cuesta de esfuerzo. Así que somos unos convencidos del cumplimiento y somos unos grandes aliados de los oficiales de cumplimiento, porque es que nos interesa cumplir, incluso aunque no hubiera oficiales de cumplimiento. Es decir, yo no necesito, como oficial de seguridad, yo no necesito saber que la velocidad máxima de la carretera es 120, 130, 140, 180. Es que sé que en una curva me la voy a dar. Ya me preocuparé yo de regular. Evidentemente, cuando haya una regulación, por supuesto, ya tengo esa cultura en mi vida. No necesita nadie decirme que hay que cumplir. Sé que hay que cumplir, por supuesto que hay que cumplir. Dime cuánto, dime el parámetro. Y además, no solamente dime el parámetro, intentemos alinear que ese parámetro, que puede venir de una regulación, que puede venir de una necesidad, se transforma en beneficio para la empresa. Es que eso es muy importante, ese elemento es básico. Es que, efectivamente, o sea, ¿queremos cumplir en privacidad? Sí. ¿Por qué? Hay una razón básica, no queremos incumplir la ley. Pero si no existiera una ley, sabemos cuál es la situación en otras zonas geográficas donde la ley es, vamos a llamar, laxa. ¿Cómo se trata la privacidad? Pues se trata como un activo empresarial más, con un enfoque distinto al que tratamos en Europa. ¿Y por qué? Pues porque tiene otros incentivos para el gobierno de la privacidad. En seguridad, afortunadamente, al no depender de una ley, sino de que nos ataquen o no nos ataquen, o que te equivoques, o que alguien clique donde no debe, pues ya sabes lo que tienes que hacer. No necesitas esperar al regulador, y cuando el regulador viene y te pregunta, resulta que tú ya tienes la mitad del trabajo hecho, y sobre todo, y más importante, el convencimiento de que no viene el regulador a imponerte. Bueno, algunas cosas sí que podríamos hablar. Hay algunos reguladores que también han tenido algunas ideas estupendas, pero ya partes con el viento a favor. Sí, a ver, lo que no podemos esperar, creo, Mariano, que estás trasladando de manera directa, es no podemos esperar una ley específica en materia de ciberseguridad. Eso no va a existir. No, Ojo, y si existe, y alguien quiere esperar, que tenga suerte hasta que llegue la ley. Sí, o sea, nadie puede esperar a que el legislador le impulse vía obligación a acometer algunas medidas de seguridad. Ojo, hay algunos sectores que sí, tenemos la directiva NIS con el Real Decreto Legislativo que entró en vigor en 2018 para servicios esenciales, pero exclusivamente para servicios esenciales, que por cierto incorpora la obligatoriedad de nombrar un responsable de seguridad. Eso ya va dejando una píldora importante en cómo vas a gobernar algo si no tienes un rol de responsabilidad. Claro, pero ¿había ya responsables de seguridad antes de que llegara la directiva NIS? No en todas las empresas, pero sí había en varias. ¿Quiénes eran las que habían? Bueno, me decías antes, ¿querías comentar algo? Pues yo es que a principio del mes pasado cumplí 18 años como CISO. Fíjate. Si mi empresa hubiera tenido que esperar a que saliera la directiva NIS, pues había estado 15 años dedicado a otra cosa, ¿no? Es verdad, es cierto. Partimos de ese convencimiento, partimos de la necesidad de que la seguridad es un activo que me ayuda a proteger, que me ayuda a limitar los incidentes que voy a tener en mi organización, que me ayuda a ir bien en la organización, a no tener otros problemas. Oye, que una regulación me apoya y ayuda a que ciertas empresas o ciertas asociaciones más remolonas se unan, bienvenida sea. Por tanto, es una inversión necesaria, ¿no? Por supuesto. ¿Qué destacarías de cómo ves el estado del tejido empresarial en materia de gobernanza y seguridad? ¿Cuál es tu percepción? Iba a decir que cada vez menos mal. Bueno. Pero creo que estamos en un momento de esperanza. Hace unos años hablar de ciberseguridad en muchas empresas era predicar en el desierto. Podías contar e incluso te veían con cierta curiosidad, con cierta... ¿Qué persona tan curiosa? ¿Qué mensaje tan curioso? Ahora sabemos que es un problema y crecientemente más y más empresas lo están sabiendo. Afortunadamente muchos lo están sabiendo porque está viniendo regulación, porque están viendo lo que está pasando y no porque lo están experimentando en carne propia. Y que esperemos que todos los ataques se hayan ya producido. Esperemos, ojalá. Esperemos. Luego iremos con consejos. Marlon, por tu experiencia, por tu conocimiento, el mundo no se acaba en lo que hay hoy. La tecnología lo que nos permite es mirar hacia el futuro y enfrentarnos a situaciones que ni hoy conocemos. O sea, la sociedad, esto va a ser un mundo, ¿eh? Os hago un apunte. Comentaba, si mal no recuerdo, era Rafael Cuesta, que hablaba de la importancia de la identidad digital. ¿Os acordáis? La importancia digital es que el delito, no existe un delito de suplantación de identidad,
No existe un delito de suplantación de identidad digital. En España. En España no existe. Está asociado a tu estado civil. Otra cosa es que una vez suplantado la identidad digital puedas cometer otros delitos, pero no existe como tal. El legislador no llega a regular eso. Y ahora veremos si regularemos la famosa identidad digital de alguna manera. A ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no?, en este tema. Pero Marlon, el futuro, metaverso, inteligencia artificial, tecnologías disruptivas, hay gente que haciendo mucho negocio en ese mundo. ¿Qué pasa con la seguridad ahí? ¿Qué pasa con las responsabilidades ahí? ¿Qué pasa con la persecución de la ciberdelincuencia en esos entornos? Pues que vamos a tener mucho por hacer. Lo primero, oye, feliz cumpleaños por los 18 años. Y respondiendo a tu pregunta, cumplirán otros 18, ¿vale? Tenemos mucho por hacer. Yo haría 2 apuntes principales. El primero, en los últimos 2 años hemos hecho un pequeño giro en la ciberseguridad, una vez que hemos encontrado que no existe ya el cuidar el perímetro, que ya no, ¿sabes?, que ya no podemos pensar en ello, ya no podemos pensar en cuidar los equipos, o sea, los edificios, las puertas, las ventanas. Y entonces hemos pasado a un nuevo enfoque que se llama Zero Trust o cero confianza, ¿no? Que es mira, ahora vamos a desconfiar de absolutamente todo y vamos a partir de ahí, ¿no? En vez de estar viendo a ver dónde cierro, a partir de ahí. Y yo creo que el otro enfoque, que es maravilloso y que deberíamos tener muy presente, es que lo que deberíamos hacer es proteger a las personas, ¿no? Proteger a las personas. Entonces, más allá del cumplimiento, que hay que cumplir, ¿vale? Hay que cumplir, pero lo que estamos buscando es proteger. Entonces, yo creo que cada vez que incorporamos algo, tendríamos que pensar en esa protección. Y ese es el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Ayer estaba, de hecho, en una sesión a esta misma hora, con un conjunto de corporaciones, un consorcio de corporaciones, y estábamos hablando del metaverso, justamente, ¿no? Entonces, les estaba costando un montón, solamente el concepto, entramos en una sala virtual y la mitad de los que asistían no consiguieron sentarse, ¿vale?, en las butacas virtuales que había en el sitio, así, ¿a qué botón le tengo que dar y qué cosas tengo que hacer y tal? Y claro, están muy preocupados. Ahora, me encanta que lo estén haciendo, porque ya están dando el primer paso, ¿no?, de cosas que total nos van a poner y nos van a plantar, pero desde luego ponernos a hablar en ese segundo de ciberseguridad era complicado, ¿no? Era complicado. Pero sí estuve hablando de muchas de las implicaciones que al final del día vamos a tener que validar. Fijaros si lo que acabas de decir, de validar la persona, saber qué es y que tiene la identidad, ahora lo fácil que sería en un metaverso, ¿no? Y lo simple que habría sido incluso con el crecimiento que vamos teniendo de la inteligencia artificial, ahora ya con la llegada de los computadores cuánticos y, como bien has dicho, muchas más cosas que todavía no sabemos. Pero si hacemos un enfoque de yo no me voy a fiar de nada, y 2, cada cosa que vaya a conectar dentro de mi organización, voy a pensar en que tengo que proteger a las personas. Sí, vamos a cumplir, por supuesto, ese es el checklist de toda la vida para evitar las multas, pero ¿qué tal si además pensamos en cómo protegemos? Si vamos a poner una sala virtual, ¿cómo hacemos que todo el que entre en esa sala le protegemos? Que no le dejemos al descubierto, ¿no? Si vamos a incorporar una tecnología como inteligencia artificial, ¿cómo hacemos que esto que estamos haciendo tiene los niveles aceptables éticos de mi organización, que es la autorregulación de lo que estaba hablando Santiago y Mariano, ¿sí?, de que tiene los niveles que nosotros mismos hemos impuesto a nosotros para proteger a las personas, a los empleados, a los usuarios, a los clientes, etcétera? Yo creo que son 2 enfoques a partir de los cuales podemos crecer y no entrar en ese pánico de, madre mía, llegaron los computadores cuánticos, no tengo una ley cuántica, ¿sabes? Yo creo que no nos da tiempo para ir en esa velocidad. Sí, sin duda. Al final estáis todos recayendo en la necesidad de prevenir desde el diseño, desde la seguridad desde el diseño, desde el cumplimiento desde el diseño, la protección desde el diseño. O sea, el todo necesario que vayamos un poco estableciendo ese tipo de medidas. Cultura. Y de cultura. Y si me permites, era el punto que has destacado, Marlon. Es decir, que cuando llegue el oficial de cumplimiento se encuentre la mitad del trabajo hecho o todo el trabajo hecho, porque previamente ya hay una cultura del cumplimiento dentro de la organización, una cultura del buen hacer, una cultura de la privacidad, de la seguridad, que haga que cualquier iniciativa nueva, que ahora se llama metaverso, y dentro de 5 años, si alguien se atreve con el nombre, yo digo que sí, pero yo no sé cómo se llamará dentro de 5 años, sí, seguro. también tiene que tener la seguridad incluida en la privacidad. Es que lo has clavado.
Ah, qué bien, gracias. Sí, sí, sí. Cultura. Yo creo que es básico no solo invertir en tecnología y en seguridad para protegernos, invertir también en recursos dentro de la compañía y sobre todo apostar por lo que comenta, por la formación y concienciación, ¿no? dentro de la compañía en estos ámbitos. Eso yo creo que es básico, es básico. Claro, los recursos, el gran bien escaso que tienen muchas organizaciones. Claro, si lo gasto aquí, no lo gasto allí. Y si tengo que conseguir unos objetivos para mantener una estructura y una organización, no lo gasto aquí. Okay. Yo creo que hay que sensibilizar, pero para eso hay muchos programas públicos y muchos recursos que dotan las organizaciones. Yo creo que es una cuestión también de forzar a la llamada atención a todas las organizaciones, entidades privadas, que hay mucho fondo público, que hay mucho programa público, que hay mucha ayuda, en fin, pero hay una labor, ¿no? La cultura la tiene que tener la organización, incluyendo a la directiva. Ese es el Una gran directiva problema. con una cultura que entienda que necesita seguridad, que no tiene que esperar a que alguien le diga algo, sino que invirtiendo va a hacer que su empresa sea más resiliente, que tenga menos incidentes, que produzca productos de mejor calidad, que tenga capacidad de adelantarse. Lo que vas a conseguir es que tú, como directivo, vas a conseguir una empresa que va a ser mejor. Y, evidentemente, con programas de ayuda, mejor y más barato. Y mejores. O sea, puedes incorporarlo, pero si esa cultura se queda solamente en las capas operativas de la empresa y no llega a la dirección tiene un problema y tiene deberes. Pues has tocado un tema delicado. Porque cuando hablamos de dinero y de los presupuestos, la parte cara en la ciberseguridad es cuando nos atacan, ¿de acuerdo? Esa es la parte cara, ¿vale? Cuando hemos tenido la violación. La previa, la de hacer cultura, realmente no estamos hablando de miles y millones y que no esté al alcance de la mayoría. Yo sí creo que, y me gustaría puntualizar dos cosas. Una, yo creo que se habla mucho de concienciación y yo creo que ya está bien de hablar de concienciación. O sea, la concienciación, o sea, no hace falta, si en este momento estuvieran golpeando a alguien ahí, ¿sí? Yo creo que estaría muy concienciado de que le están dando golpes, ¿vale? Lo que necesita es saber qué hacer, ¿sí? Entonces necesitamos qué hacer. Y de hecho, el segundo punto, en la charla anterior, Elena cuando ha comentado la parte de certificación, no sé cómo no nos pusimos todos de pie y le aplaudimos, porque ya no es solo la concienciación, sí, ya sabemos todos, ¿vale? Pero el problema es que la concienciación nos lleva a una resignación, que es lo que hacen mis padres, ¿sí? Pues sí, hay ataques, sí, hay cosas falsas, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? No, hay cosas que hacer. ¿Sí? Y si conseguimos subir el nivel hacia un aprendizaje y una certificación, yo creo que vamos a tener mejores resultados que solo el hecho de decir, oye, que ahí están los malos, ¿sabes? Que nos atacan, que es muy peligroso. No, hay que dar el siguiente paso. Sí, sí. Una definición de roles y de competencias, ¿no? Es básico en cualquier modelo de gobernanza, ¿no? Una asignación de roles y competencias, que todo el mundo tenga claro lo que tiene que hacer, además de lo que comentaba Mariano, la implicación de la alta dirección, ¿no? Al final, un modelo de gobernanza tiene que en datos, en ciberseguridad, tiene que implementarse a lo largo de toda la organización, pero partiendo también y con la implicación total de la dirección de la compañía. Sin duda, lo de los roles de responsabilidad es básico, pero apunta a un tema muy importante, Marlon. No solo es concienciar, sino también capacitar a los roles de responsabilidad, porque hay muchos roles de responsabilidad que no están capacitados para entender este tema de la ciberseguridad. Y en alta dirección, que has metido el dedo en la llaga, Mariano, la alta dirección, los consejos de administración, los órganos de administración, los comités de dirección, son grandes estrategas de negocio, pero igual no tienen tanta cultura de conocimiento y no saben que lo que van a hacer no es un gasto, es una inversión, y que esa inversión igual no es tanta en relación con la consecuencia que puede tener en su negocio. Claro, pero ahí tienes una piedra de toque muy buena. Simplemente tomemos cuántas empresas han nombrado recientemente un director de seguridad o nombraron hace 5 años un DPO y cuántas las tenían antes. Ahí tienes ejemplos de grandes estrategas que todavía no tenían bien imbricado dentro de su modelo de gobierno ni la seguridad ni la privacidad. Ni el compliance, que también hay unos cuantos que necesitarían un oficial de compliance cerca. Bueno, es que hemos quedado en que en este congreso la conclusión es que el compliance officer tiene mucho que apoyar a los responsables de seguridad y los responsables de seguridad tienen que apoyar mucho en compliance, con lo cual son roles de responsabilidad que necesariamente tienen que estar sí o sí en la organización. Entramos en un tema delicado que a mí me gustaría que ahondáramos un poquito y que lanzarais un consejo a esos roles de responsabilidad, porque el problema es
¿quién asume ese rol de responsabilidad de algo transversal en una organización? El gran problema es cómo se diluye la responsabilidad luego por diferentes roles de responsabilidad. Y si decimos que la ciberseguridad es cosa de todos y que el compliance es cosa de todos y que el cumplimiento normativo en normas transversales como la protección de datos o cualquier otra norma es cosa de todos, ¿cómo hacemos para lidiar con esto? ¿Y qué consejo le podemos dar a las pequeñas empresas, organizaciones que igual no tienen esos recursos de tanto conocimiento, pero que también les aplica este tema de la ciberseguridad? ¿Qué consejos les darían? Permíteme dar el primer paso y ellos que lo apuntalen con la parte técnica. Los que sois de Madrid, ¿recordáis el Windsor? ¿Sí? Vale, yo trabajaba, cuando se quemó el Windsor, trabajaba en un edificio justo al lado. Llevaba 2 años de estar trabajando ahí y no habíamos hecho ni un solo ensayo de evacuación del edificio. Ni uno. Durante 2 años, 0. ¿Vale? 0. Yo mismo había pasado del tema y, ¿sabes? Y no había pensado en el tema. Se quema el Windsor y después, cada 2 semanas, nos hacían un ensayo. Que al final era como, oye, para ya un poquito, ¿sabes? O sea, vamos a moderar esto un poco. Pero al final, el tema, claro, es que había que hacer cultura. Entonces, hay que ensayar, hay que hacer. Y en ese fue la primera vez cuando empezamos a repartirnos roles. Bueno, ¿quién tiene que asegurarse de que se han salido todos de esta planta? ¿Quién tiene que asegurarse de que están los visitantes? ¿Sabes? ¿Quién va a estar a cargo de? ¿Quién es el dueño de? ¿Sí? Y fue la primera vez desde que se quemó que nos pusimos a hacer esto. Se hicieron los ensayos y bueno, después cada 3 meses, y como estamos en España, al terminar el primer año, el siguiente año ya no se volvió a hacer ni uno solo. Y hicimos muy poca cultura, ¿vale? Al menos en mi organización se siguió haciendo. Yo creo que tenemos que ir a ese paso. Ahora, como todos entendemos lo que es quemarse un edificio y entendemos estos ejercicios, ahora tendríamos que trasladarlo justamente a todas las personas que están gestionando, tocando, viendo, metiendo datos, ¿sí? Y trabajando con los datos, con ese activo tan importante de las organizaciones. Sin duda alguna. ¿Y cómo hacemos eso? Porque dices, ¿quién se encarga de? Y esto lo documentamos y se lo comunicamos y asume ese rol y lo entiende. Sí, claro. Y luego verificamos que se cumple esa responsabilidad. Eso no se llama gobierno y gestión, se llama políticas, procedimientos, instrucciones, gobierno, gestión. De esto va, ¿no? ¿Verdad? Claro. No, porque es que además hablabas antes de, ¿no? ¿Y a quién le ponemos la responsabilidad? Vamos a pensar un trireme romano. ¿De quién es la responsabilidad de que el trireme avance? Por supuesto que es un trabajo de todos, porque como los remeros no remen, pero es que si además el capitán está pendiente de otras cosas en vez de que los remeros remen y de orientar la nave, si el timonel no cumple las órdenes del capitán, si el navegante no está, si alguien no está mirando a ver si hace buen tiempo o mal tiempo y es buen momento para entrar a mar abierta o no, bueno, efectivamente es un trabajo de todo, cada uno tiene que hacer su parte, pero que efectivamente, como tú bien dices, tenemos todos los niveles, tenemos gente que está operando la seguridad y tienen que hacer bien su trabajo y tienen que saber que están haciendo bien su trabajo porque la organización requiere que se necesite ese trabajo. Pero también necesitamos tener a alguien que se encargue del día a día, porque todo el mundo necesita una guía, una orientación, alguien que les resuelva dudas, alguien que esté al lado de las personas, que el día D, a la hora H, cuando tienen el clic, dan, uy, no sé si clicar o no, voy a preguntar a estas personas, a ese departamento de ciberseguridad, porque tengo dudas. Me han formado, me han dado cultura, tengo dudas, voy a preguntar antes. Y si no tiene una respuesta, no estamos haciendo nuestra parte. Y por supuesto la dirección tiene que saber entender a esas personas que están ayudando a la gente, tiene que saber ayudar a la gente y tiene que guiar y tiene que reconocer los esfuerzos y los avances que se van reconociendo. Un modelo de gobierno a todos los niveles y con implicación de todas las partes. Y efectivamente ahí hablamos mucho del oficial de cumplimiento porque al final es a la persona que por defecto tiene que ayudar a todos los demás y que no se les olvide que todos tienen que hacer su trabajo, porque en el día a día cada una de las personas ya tiene bastantes tareas. Por lo tanto, coordinación es fundamental. Absolutamente. Si yo llevo oyendo coordinación también aquí toda la jornada, ¿verdad? Comunicación, coordinación, prevención, documentación, gestión, corrección, detección, ¿verdad? Sistemas de mejora continua. Bueno, a mí me recuerdan las normas ISO, ¿eh? Claro, mucho las normas ISO que hay en seguridad, ¿verdad? Sistemas de gobierno y gestión. Hablabas de coordinación. Un ejemplo, sin ir a los triremes, los tienes en los botes del Retiro. No sé si habéis remado alguna vez, pero intentar remar de forma descoordinada, a ver cuánto avanzamos. Si no hay coordinación, si no tienes un plan,
si no tienes una norma, si no tienes unas prácticas, no dudamos de que algo avanzaremos. No lo dudemos, no lo dudemos. Y eso será mejor que estar parado. Por lo tanto, un poco a título de resumen, tenemos por un lado aspectos regulados, la ley obliga y como obliga me pongo las pilas, pero no las estoy entendiendo bien muchas veces. Las leyes, y la que tenemos más referente en privacidad, exige un gobierno, una gestión y toda esta cultura, ¿verdad?, preventiva y por diseño, etcétera, etcétera. Pero también el mensaje que lanzamos es que si queremos trabajar y estar en un entorno tecnológico del futuro, o invertimos y ponemos foco en la gestión de la responsabilidad en materia de seguridad de los activos de información y en los roles de responsabilidad, no tenemos futuro, ¿no? Bien, bueno, pues esa es mi conclusión. No sé si alguno de vosotros tenéis alguna otra conclusión. Santiago, Bueno. en materia de privacidad, ¿qué nos contaríais? Sí, bueno, básicamente lo que has comentado, ¿no? Desde el punto de vista de privacidad es fundamental. Nosotros en Capgemini tenemos en la colaboración que me comentabas al principio, ¿cuál es tu relación con el CISO de la compañía? ¿Cómo lo llevas? No sé qué. Nosotros el programa de protección de datos que hemos implementado en la compañía, en España, en el grupo, hemos ido de la mano con la gente de ciberseguridad, no puede ser de otra forma. Entendemos los procedimientos de ciberseguridad, tenemos procedimientos de gestión de incidentes de seguridad y brechas de datos conjunto en el que lo gestionamos de forma conjunta, CISO, DPO. Creo que es básica esa colaboración dentro de la organización. Marlon, ¿querías comentar alguna cosa antes de dar tu...? Un resumen y un cierre. Yo lo que dejaría es que estamos en una época fascinante, ¿vale? Es realmente fascinante. Yo soy muy entusiasta en la tecnología, evidentemente soy ingeniero informático, pero me gustaría trasladar eso a cada uno de vosotros. El caso es que todos estos temas no son realmente difíciles, ¿vale? O sea, nos podemos acercar, están allí, y yo os llamo más a ser protagonistas. Porque justamente este tipo de foros es lo que hace que dejemos unas conclusiones de lo que deberíamos hacer, de lo que deberíamos exigir, de lo que deberíamos pedir, de la lista que debemos llevar a las instancias en las que tengamos que trabajar, de los grupos de trabajo que se van a formar. Es aquí donde tienen que nacer. Y entonces no es solamente el hecho de, pobrecito el legislador, o mira, los otros que están haciendo, y si hacemos, ¿no? Y esta es una gran oportunidad para ser protagonistas. Hace mucho tiempo que las tecnologías se creaban solamente en un país, ¿vale? Pero ya no, ahora se crean ahí donde nosotros estemos y donde alguien decida estar participando, creando y dándole nombre a ese metaverso dentro de 5 años, ¿no? Así que yo os llamo a ser protagonistas. Muy bien, pues muchas gracias, Marlon, sin duda alguna. Yo creo que está pía que ellos sean protagonistas también, ¿Sí, ¿verdad? Sí. Porque ahora tenemos abierta el turno de preguntas, no sé si tenéis alguna cuestión, alguna reflexión también, alguna experiencia que hayáis sufrido en tema regulatorio, que también lo podéis compartir si queréis, en fin, cualquier cosa que tengáis. Allí tienes una, ahí atrás. Allí detrás, sí. Igual te escuchamos, ¿eh? Sí. Vamos allá. Sí. Bueno, me llamo Raquel y yo soy DPO de un grupo de empresas y además pues soy una figura un poco, bueno, sí rara, pero porque también llevo asesoría jurídica, entonces mezclo como privacidad y tal, y aquí está mi compañera Elena que lleva la parte de CIO y CISO también. Entonces, hace poco hemos tenido un ataque, bueno, tenemos muchos ataques, o sea, que decir que aquí, como hemos dicho, quitarnos las vergüenzas, tenemos muchísimos ataques, y hace poco tuvimos, porque tenemos una de las empresas en las que estamos es una universidad, entonces, en una cuenta de una exalumna, por fuerza bruta accedieron y entraron en la cuenta de correo. Afortunadamente era una exalumna, no había ningún dato muy crítico ni nada de una seguridad alta y lo detectamos porque tenemos un servicio de SOC que nos avisó y no había hecho nada. Se habrían quedado unos correos como en plan de ayuda a Ucrania que entendemos que iba a hacer alguna especie de phishing a través del correo nuestro, pero se paró a tiempo y no pasó nada. Claro, haciendo la ponderación respecto a si había que notificar o no a la Agencia Española de Protección de Datos, nos salía que no era necesario porque el nivel era de riesgo bajo. Pero un tema que nunca nos habíamos planteado era la necesidad o no de denunciar esto a la policía. No, esto se ha hablado ya antes, claro, era un perfil antes muy
muy enfocado, digamos, a esto. Y ahora, aprovechando que había un compañero que también es DPO, a ver si él, ¿qué hace, no? Una vez hace la ponderación y concluye que no hay que denunciar a la agencia, si sí que lo lleva a la policía o no. Porque yo aquí no sé, claro, tampoco sé el nivel de efectividad que se puede tener con eso, si se puede descubrir mucho o no. Y si eso es pertinente o no, porque al final, claro, yo decía aquí, ¿cuál es el delito? ¿No? Por lo que decíamos, no hay suplantación de identidad, revelación de secretos, pues tampoco creo que haya ahí, no sé, no sabemos cómo actuar en este caso. Depende del caso concreto. Nosotros ha habido casos en los que también hemos concluido que no teníamos que notificar a la Agencia de Protección de Datos en base a la propia metodología de la agencia o en base a la propia metodología de NISA, y en algún caso concreto pues que veíamos que había un delito de por medio, pues sí que hemos ido a denunciar a la policía. Depende, yo creo, del caso concreto. El hecho de aplicar unos criterios que te determinen si tienes que notificar o no a la autoridad de control, yo creo que no exime en determinados supuestos de la necesidad de ponerlo en conocimiento de las autoridades. Porque al final una cosa es el regulatorio, ¿no? Y luego otro tema es el penal. Entonces, una cosa no excluye la otra, pero en este sentido, ¿se entiende esto como un delito? O sea, que alguien entra a un correo robando una contraseña y ya no pase nada más, ¿es un delito? ¿O que te hagan una suplantación del CEO, esto es un delito? O sea, ¿realmente esto acaba en algo? ¿O sería un poco clamar en el desierto? No sé, no tenemos claro. Según el artículo 197.3 del Código Penal Español, el acceso a recursos informáticos sin autorización de su propietario es un delito. Luego ya tienes la base suficiente para denunciar. A partir de ahí, de ese punto, ¿qué tienes a ganar? Pues, en primer lugar, que de momento tienen las autoridades que saben que te han atacado. En segundo, has cumplido con un deber de diligencia donde has puesto en conocimiento de las autoridades una acción. Y en tercer lugar, y lo comentaba Javier Candao, estás activando un mecanismo porque probablemente no haya sido la única atacada, sino que haya más entidades del mismo perfil donde han estado haciendo la misma cuenta. Tú has tenido suerte y prevención suficiente como para que solamente te vulneraran una cuenta y no hicieran nada, pero quizás otras empresas, otras universidades hayan podido ser menos diligentes y puedan tener un problema. Entonces, tú puedes actuar como un mecanismo de alerta temprana, de tal forma que avisando tú puedas permitir que otras empresas se libren. Y eso, como país, nos ayuda, como sector nos ayuda, y todos dormimos un poquito mejor. La posibilidad de que luego lleguemos a encontrar a la entidad o a la persona concreta que te haya atacado y la lleguemos a juicio y la condenemos y la metamos en la cárcel, probablemente sea bastante más baja. Pero ya solo con el hecho de saber que con tu ayuda hemos conseguido parar otros ataques, yo ya me siento satisfecho. Vale. La asignatura pendiente de qué pasa a las entidades privadas si no tienen obligación de comunicar. ¿Cómo podríamos hacer para conocer todos estos ataques que están sufriendo las entidades privadas para retroalimentar y poder tener medidas preventivas por parte de los mecanismos que tenemos en las administraciones públicas, ¿no? Para proteger también a las entidades privadas? Corroboro todo lo que ha dicho Mariano, inclusive el 197.3 del Código Penal. Está bien. Es que Siempre que haya un delito hay que denunciarlo, y si además hay un quebrantamiento de norma administrativa, pues hacer lo que diga la ley. Eso creo que es lo que hay que hacer. Bueno, pues, ¿alguna otra cuestión? Tenemos tiempo para una última, si queréis. Y si no, damos por concluido esta mesa. Agradecer muchísimo a los asistentes a la mesa. Gracias, Santiago, Mariano, Marlon. Y doy pie y doy entrada a la siguiente ponencia final. Ponencia final que compañero, codirector del Congreso, presidente del Consejo Asesor del Clúster de Ciberseguridad de Madrid, miembro de la Junta Directiva de esta asociación que organiza el Congreso, la World Compliance Association, Fernando Ballesteros nos va a hablar de las oportunidades para las empresas, de la colaboración pública o privada y de los fondos públicos, y especialmente también va a hablar muy concretamente de los Next Generation. Esto es un tema también que os lo va a contar con detalle, pero que era necesario que lo abordáramos en este congreso, porque
ya está muy bien de que os hemos lanzado consejos, os hemos establecido el estado del arte, muchos mensajes pesimistas, negativos, salimos ya un poco asustados de este congreso, también un poco con un punto de optimismo, y también hemos ayudado de los programas y las ayudas que hay en materia pública, en materia de concienciación, de formación, y están ahí a vuestra disposición, a las organizaciones, pero lo de los fondos es que de verdad que está ahí, entonces nos tienen que ayudar un poco a cómo accedo a estos fondos. O es que se nos van a escapar estos fondos cuando precisamente uno de los problemas es la falta de recursos, ¿no? Un problema es el estar concienciados, la sensibilización, pero cuando ya en estos congresos, o a través de estos congresos o de cualquier tipo de foros se salta la alerta y la alarma, ahora a partir de aquí ¿tengo ayudas? Bueno, pues Fernando, te damos la bienvenida y todo tuyo. Adelante. Gracias. Bueno, efectivamente me corresponde a mí hacer esta intervención final que, como veréis, tiene un título muy largo, pero sin embargo la conclusión se resume, o la resumiré, como veréis luego, en muy poquitas palabras. No voy a entrar en un detalle exhaustivo por razones de tiempo, pero sí voy a intentar dar una visión final de cierre de congreso de algunas ideas que se han comentado hoy. Vamos a ver. Es evidente que la ciberdelincuencia es un gran negocio. Creo que eso lo tenemos a estas alturas de la película todos claros y con independencia de los ciberataques que pueda haber impulsados por Estados, como antes Elena nos decía en su intervención, en general los ciberincidentes que sufren las empresas, las instituciones y los ciudadanos tienen claramente un objetivo económico, y es que esto de la ciberdelincuencia es un gran negocio. Esta mañana escuchábamos a la directora general del INCIBE, quien, mencionando a Interpol, decía que la ciberdelincuencia genera más beneficio que el narcotráfico a escala mundial. Pero no solo eso, sino es que además la impunidad es mucho mayor. Antes comentábamos que cualquier friki sin escrúpulos que necesite dinero, bueno, no se va a meter a trapichear porque es que esto es muy peligroso. Pero oye, a hackear y luego, aunque sea venderlo en la red oscura y tal, y las grandes, o a colaborar con una gran organización, esto es un gran negocio y a eso nos enfrentamos. Pero es que además este gran negocio, bueno, ha ido creciendo y se ha ido agravando con la pandemia. Antes lo comentábamos y bueno, pues la situación es tremenda, porque como decía esta mañana también en su mesa Eduardo Brenes, simplemente por modificar 20 líneas de códigos en Airways se sacaron 17 millones de dólares. Entonces, con la pandemia, donde todos utilizamos Internet, el ordenador en casa y tal, y mucha gente sin la debida seguridad, pues evidentemente está pasando lo que está pasando. Por tanto, estamos en una situación muy grave y no hay más que mencionar algunos datos dados también esta mañana. En este año pasado, 2021, INCIBE gestionó 109.216, no 2016, veo que hay una rata, 216 incidentes de ciberseguridad, que a ellos le podemos sumar los 69.202 mencionados en los datos por el CNN-CERT dentro de las administraciones públicas, o los 616 del Ministerio de Defensa. Bueno, pues si le sumamos todos los que han tenido ataques y no se han enterado, estamos ante cifras muy gordas. Por tanto, esto es preocupante. Y eso lo sabemos. Sin embargo, estamos también ante una gran oportunidad, por dar un toque de optimismo. Estamos ante una oportunidad para mejorar la ciberseguridad en España y, por tanto, en las empresas, en las instituciones y en los ciudadanos. Y esa oportunidad no podemos perderla. Bueno, ¿y cómo mejoramos la ciberseguridad? ¿Y cuál es esa oportunidad? La oportunidad viene de la mano, como decíamos antes, de dos cosas. Una iniciativa europea
de destinar muchísimo dinero para la recuperación tras la pandemia, el plan Next Generation, con una cantidad importante de fondos, de los cuales a España le corresponden unos 140.000 millones en 6 años, que no es una cifra menor, la mitad aproximadamente en subvenciones y la otra mitad en créditos blandos, y que para implementarla ha hecho que el Gobierno español desarrolle un plan específico, el plan de transformación, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que cualquiera puede sacar la información en la página web, plan de recuperación, transformación y resiliencia. Entonces, la oportunidad está ahí. ¿Y cómo se mejora la ciberseguridad? Esta mañana lo hemos visto. A nivel individual, bueno, pues cualquier técnico o cualquier experto de todos los que han ido pasando a lo largo de esta jornada lo diría muy claramente, como lo han indicado. Es decir, para mejorar la ciberseguridad en una empresa, en una institución, y en un ciudadano sería esto a menor escala, lo que hay que hacer es actuar entre las tres fases. La protección, la detección y control, y la respuesta que decía esta mañana Damián en la primera mesa, o que yo he puesto, la recuperación, que es la tercera fase. Entonces, en esas 3 fases hay que actuar. ¿Cómo? Bueno, pues con soluciones técnicas, pero también, como se decía esta mañana, la tecnología no lo soluciona todo, no es solo la tecnología, y esas soluciones técnicas tienen que ir acompañadas, por un lado, de una mayor formación, de una mayor concienciación, y no digamos ya en el caso de las pymes, y el poder tener acceso a una información de lo que está pasando, acceso a una información de lecciones aprendidas, acceso a una información. Por tanto, es fundamental que a las soluciones técnicas que existen y están en el mercado, o que se van a seguir desarrollando y estarán en el mercado, hay que añadirle esa formación y concienciación y ese acceso a información actualizada. Y, por supuesto, una mejora en la gestión, incorporando a la gestión de nuestras empresas y nuestras instituciones la gestión de riesgos, las certificaciones, las normas ISO, etcétera, y, por supuesto, el compliance. Eso es uno de los temas que hemos querido dejar claro a lo largo de este congreso de la World Compliance Association. Entonces, a nivel individual hacemos eso, y a nivel de país es más complicado. Es más complicado porque además hace falta dinero. Pero ojo, el dinero he dicho que está ahí, que los fondos de Next Generation es una oportunidad de tener mucho dinero para aplicar soluciones. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es decir, ¿cómo se mejora la ciberseguridad en un país? Bueno, pues lo mismo, actuando sobre protección, detección y control y recuperación a nivel nacional, a nivel de todos. ¿Y cómo? Bueno, pues primero, identificando bien y priorizando las necesidades. Es obvio que la necesidad de una empresa que está en una cadena de suministros determinado no es la misma de una clínica dental que está en un barrio y que atiende a un montón de pacientes y tiene sus datos personales, sus tarjetas de crédito, sus historiales, etc. Cada empresa, cada sector, cada institución tiene unas necesidades particulares. Entonces, es muy importante que los distintos sectores, todos hagamos llegar las necesidades, identifiquemos las necesidades en el ámbito de protección, de detección y control y de recuperación que sean las más óptimas para el sector o el grupo de empresas o las instituciones con las que tenemos. De la misma manera, lo que hay que hacer es aumentar el I+D+I y hacerlo de manera selectiva. Hacerlo decir, bueno, vamos a ver qué soluciones se pueden, que no están en el mercado y se deberían de desarrollar. Para eso hay un campo grandísimo, repito, hay mucho dinero, y lo que hace falta es saber definir claramente qué tipos de cosas hacer, qué proyectos, y desarrollar soluciones específicas y concretas que sean necesarias. Soluciones que luego son extrapolables, vendibles, y pueden hacer que las empresas que lo desarrollen, tanto sean grandes empresas como pequeñas startups, luego tengan mercados internacionales en algunos de los países que en estos momentos nos están escuchando o en otros distintos. Tercero, ¿qué hace falta? Bueno, dinero para implementar esas soluciones, porque dice, oye, yo es que me parece muy bonito lo que está diciendo este señor, pero a mí me cuesta una pasta establecer un sistema de seguridad. Bueno, para eso está el dinero y para eso están las administraciones en este momento en colaboración con las empresas para conseguir subvencionar y permitir que las empresas puedan incorporar esas soluciones. Al mismo tiempo, facilitar la gestión de incidentes.
hemos hablado del papel que juegan los CER, los CSIRT, y es muy importante la labor que se está haciendo, tanto desde el punto de vista del sector público, fundamentalmente, de coordinar los CSIRT, intercambiar información, clarificar los incidentes, y luego ya a nivel de empresas, muchas empresas tienen SOC, o lo que hay que hacer es apoyar que tengan soluciones externas o SOCs externos para gestionar sus incidentes y saber hacer frente a los graves problemas que surgen y facilitar el intercambio de información, las lecciones aprendidas que decíamos, es decir, cómo se ha solucionado esto, qué problemas ha causado, todo eso. Y por último, mejorar la formación. Es decir, y en esto de mejorar la formación también quiero decir una cosa. Si entramos en la web y empezamos a buscar universidades y centros superiores que dan máster sobre ciberseguridad, encontraremos que hay, creo recordar que son unos 40 universidades en España donde dan formación de este tipo. También hay de formación de grado. Luego tenemos también posgrados, máster, cursos y tal. Estupendo. O sea, es fenomenal tener doctores especializados. Pero, ojo, en FP, en formación profesional, la información es muy escasa. Y es que se da muy poca formación. Y en cualquier empresa, en cualquier institución, me viene muy bien, dependiendo del tamaño, tener un súper especialista, pero también quiero tener un técnico. Entonces, eso es muy importante en España y esa es una necesidad que tienen las empresas y las instituciones. Falta muchísimo profesional. No solo doctor en teleco especializado con un máster en arquitectura y dentro de eso en ciberseguridad, sino también técnicos que sepan hablar. Entonces, todo eso es lo que hace falta para mejorar la ciberseguridad del país. Y repito, dinero hay. O dinero va a haberlo, posibilidades de utilizarlo las hay. Entonces, como se puede ver, hay ámbitos donde la experiencia, el conocimiento y lo que pueden aportar las empresas es más elevado y hay ámbitos donde el conocimiento y lo que pueden aportar las administraciones públicas es más alto. Pero en última instancia lo que hace falta es ponerse a trabajar juntos. Hace falta un esfuerzo colectivo y pongo la tan manoseada colaboración público-privada. La colaboración público-privada es necesaria precisamente para implementar mejor el plan de recuperación, transformación y resiliencia al que me refería el Gobierno, sacó un Real Decreto 6/21, para modificar cosas dentro de la Administración del Estado con el objeto de agilizar el que pueda hacerse mejor la implementación del plan. Y entonces, dentro de esas hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, la figura de los PERTES como proyectos tractores, o no está también ahí, pero hay otra figura existente en la legislación española y hasta ahora poquísimamente utilizada, pero que por suerte se está empezando a utilizar más, que es la compra pública innovadora. Es decir, los que no estén familiarizados saben que el procedimiento de compras públicas por parte de la Administración es muy farragoso y muy burocrático, como esta mañana también habíamos oído. Pero hay una fórmula que es la compra pública innovadora, que es cuando una institución pública quiere comprar algo pero no sabe exactamente, en el mercado no encuentra el producto y tal, sino que tiene que ser algo diseñado ad hoc. Entonces, la compra pública innovadora permite eso. Entonces, esa es una fórmula que va a ser muy útil y, de hecho, esta mañana nos decía la directora general del INCIBE comentando que va a haber una jornada sobre lo que se va a hacer en compra pública innovadora en el ámbito de la ciberseguridad. Creo que es un tema muy interesante porque esa es una herramienta para desarrollar soluciones concretas que luego pueden ser extrapolables en muchos lados. Entonces, esa es, en definitiva, la oportunidad. Es decir, podemos mejorar la ciberseguridad dentro de las empresas y las instituciones, podemos hacerlo dentro del conjunto del país si todos echamos una mano, porque tenemos muchísimo dinero que está ahí y que lo único que hace falta es que presentemos proyectos buenos, viables, con KPIs controlables y que se haga un seguimiento y podemos beneficiarnos de muchísimo dinero, como en el pasado, cuando España entró a la Unión Europea, supimos y fuimos capaces de beneficiarnos de muchísimo dinero para modernizar todas las carreteras de este país. Es decir, en este país
pasamos de tener una red de carreteras flojita a tener una red de carreteras fenomenales y una red ferroviaria de alta velocidad fenomenal. Y eso no ha salido del bolsillo de los que estamos aquí, ha salido en parte de nuestros impuestos, pero supimos aprovechar los fondos europeos. Sería un disparate y un error no ser capaces de aprovechar Next Generation y la cantidad de fondos que hay para recuperación, una parte de los cuales es para digitalización y una parte de los cuales es para ciberseguridad. Por tanto, creo que estamos ante una gran oportunidad, pero bueno, exige un esfuerzo colectivo. Es decir, todas las cosas que hemos ido mencionando y que estarían reflejadas, muy resumidas en ese círculo o óvalo central, ¿no? Deben de llevarse a cabo con el apoyo de todos. ¿De qué dependerá el éxito? ¿De qué dependerá que lo logremos? O sea, oye, si fuimos capaces de hacer las carreteras y la modernización de infraestructura, ¿seremos capaces de hacer esto? Pues dependerá del grado de diálogo y colaboración público-privada real en aspectos operativos y técnicos, de la eficiencia y no burocratización en la implementación del programa de transformación, de una mayor conciencia sobre la ciberseguridad, que también hemos hablado, y su integración en la gestión. En ese sentido, todo lo que sea reforzar el compliance es bueno, porque el compliance, y es una de las conclusiones que destacaba antes Óscar, el compliance está íntimamente unido en la figura del compliance officer con el CISO, y de una actitud constructiva de todos dentro de ese esfuerzo colectivo. Esa sería mi conclusión final, sobre todo la última frase, una actitud constructiva de todos dentro de ese esfuerzo colectivo. Con eso termino mi intervención, doy las gracias y ya solo me queda que ceder al presidente de la World Compliance, que sea él el que clausure esta jornada, que espero a todos los que estáis aquí y a los que nos estáis siguiendo online os haya parecido interesante. Gracias. Excelente, Fernando. Ha sido el mejor cierre del Congreso. Bueno, pues es tarde, todos estamos cansados, así que no hay nada mejor que las clausuras sean cortas. Yo únicamente quiero reiterar los agradecimientos de esta mañana, hacerlos extensivos al staff de la World Compliance Association, que ha trabajado magníficamente en la organización del evento, dar por clausurado este primer congreso y estoy seguro de que en la segunda edición podremos contar otra vez con todos ustedes. Buenas tardes, muchas gracias y hasta la próxima.